semana de receso, chiquillos. Hoy día partimos ya. Alguien está tratando de entrar, a ver. El Benjamín. El Benja Velázquez está entrando. Hoy día, chiquillos, vamos ya a partir con la unidad 2. Recuerden que en las clases anteriores lo que estuvimos viendo fue el Renacimiento, el humanismo. Hablamos sobre la reforma protestante, la reforma religiosa. Hablamos sobre la venta de indulgencias, hablamos sobre el Estado absoluto, hablamos también sobre los viajes de Colón, y en ese sentido, que fue lo último que hablamos de los viajes de Colón, chiquillos, hoy día vamos a hablar sobre la conquista de las grandes civilizaciones. En este caso vamos a hablar sobre la conquista que tuvieron los españoles sobre el imperio azteca y el imperio inca. Ya, eso es muy, muy, muy importante. ¿Cómo lograron conquistarlos? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué personajes fueron los más importantes? Eh, para eso entonces el objetivo de esta clase va a tener dos objetivos esta clase. Ya el primero va a ser describir las principales características de la conquista de América. Y el segundo es que ustedes van, y esta va a ser una tarea para sus casas, van a tener que analizar fuentes sobre la conquista de las civilizaciones americanas. Ya, eso es muy importante. Entonces, el tema de hoy día va a ser la conquista de las grandes civilizaciones. Alguien está tratando de entrar de nuevo. A ver, la Cristel. Pregunta para el público asistente el día de hoy. ¿Por qué a los españoles les habrá llamado tanto la atención y habrán querido conquistar primero a estas grandes civilizaciones? ¿Qué características tenían que a los españoles le hicieron querer conquistar el imperio azteca y el imperio inca como primera necesidad? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué habrán querido conquistar a estos dos grandes imperios? Por los recursos que tenían. Ya, sí, muy bien, Benja. Fue el Benja, ¿cierto? Sí. Por los recursos que tenían, muy bien. Es muy importante que ustedes entiendan que dentro de los motivos que tenían ellos para conquistar, cuando ya se dieron cuenta que esto era un nuevo continente, era el tema de las riquezas. La mayoría de las personas que venían desde España hacia este lugar, como dice el Benja, querían los recursos, querían las riquezas. El oro fue una motivación muy importante. Otra motivación muy importante también fue el convertirlos a la religión cristiana. Y como una tercera motivación también está el adquirir fama. Por ejemplo, si el Antonino venía en una de estas empresas de conquista desde España, lo más probable es que él en España no haya tenido mucho dinero, mucha fama, mucha riqueza. Entonces lo que él quería buscar era hacerse reconocido, que la gente de su pueblo, de Quintero, donde él venía desde España, reconocieran al Antonino como un hombre valiente que consiguió riquezas porque se fue a probar suerte hasta América. Entonces también lo que ellos buscaban era obtener fama, obtener reconocimiento, que sus hijos, que sus nietos se sintieran orgullosos de su abuelo. Eso como antecedentes, chiquillos. Pero, ¿a qué nos referimos con conquista de América? Y esto también lo vimos en las clases anteriores, pero aquí también viene una definición. Recuerden, chiquillos, ir tomando apuntes, ir tomando fotos, ¿ya? Voy a tratar de no avanzar tan rápido. Eh, la conquista de América, chiquillos, es el proceso de exploración y conquista de América, o como también le denominaron los españoles y los europeos, el Nuevo Mundo. Se da principalmente por dos países, España, que lo conquistó a la mayor parte del continente, y Portugal. ¿Cuál es la colonia portuguesa más importante que hay en América? ¿Quiénes hablan en portugués de nuestros países vecinos? ¿Cuál de nuestros países vecinos habla en portugués, chiquillos? Brasil. Brasil, exactamente. Entonces, Portugal conquistó ese territorio no menor. Recuerden que Brasil es el país más grande de nuestro continente, por lo menos en el lado sur. Entonces, Brasil fue parte de la colonia portuguesa. Nosotros estamos más familiarizados con España, siempre estudiamos más España, pero si alguno de ustedes tuviera la oportunidad de ir a la escuela en Brasil, probablemente a ellos no les pasaran tanto los reyes de España,
y la colonia española, sino que ellos hablan más de la colonia portuguesa, que tiene cosas similares a España, pero con otro tipo de administración. Ya, entonces recuerden que esto se inicia por Cristóbal Colón en el año 1492. Y otra cosa importante es que la conquista de América fue una acción organizada. Que ¿qué es lo que querían los europeos? Dominar a las poblaciones que vivían en América, a estos dos grandes imperios, pero también vamos a ver que los españoles trataron de dominar a pueblos más pequeños. Por ejemplo, a los mapuches aquí en Chile. También los trataron de dominar. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos, hoy día por lo menos vamos a hablar sobre la conquista del Imperio Azteca y del Imperio Inca. En otra próxima clase vamos a profundizar más en cómo fue este proceso en Chile, que también es importante mirarlo. Entonces, como yo les decía, ¿cuáles eran los objetivos de la conquista? Primero, incorporar nuevos territorios para la corona. Ellos querían que el imperio español, que los reyes de España fueran los reyes más poderosos del mundo, que España tuviera territorios en todos los continentes. Querían obtener riquezas, como se puede ver ahí en esa pintura, una pintura de la época. Se ve como a los indígenas los obligan a trabajar en las montañas, a sacar oro, a derretir el oro y a vestírselo prácticamente a los pies de los conquistadores. Ya esa fue una de las motivaciones más importantes, como decía el Benja, el oro. Y una tercera motivación también es evangelizar a los indios. ¿Qué es evangelizar a los indios? Es convertirlos a la religión cristiana católica. Ya esos fueron los tres objetivos más importantes y dentro del obtener riqueza está el que yo les decía de ser famosos, de querer dejar huella, de querer ser personas reconocidas por el resto de la humanidad. Chiquillos, importante que entendamos que la conquista era una empresa, o sea, una empresa con las características que a lo mejor podemos darle a una empresa que es algo privado. Es como, por ejemplo, si al Benjamín se le ocurre en Sevilla, un día se levanta con ganas de querer viajar a América. El problema que tiene el Benjamín para poder viajar a América es que él no tiene los recursos, no tiene un barco, por ejemplo, no tiene armas, no tiene comidas. Entonces, ¿qué comienza a hacer el Benjamín? Comienza a hablar primero con la monarquía, si es que la monarquía no le da mucho resultado, empieza a hablar con comerciantes, empieza a hablar con empresarios, con dueños de banco. ¿Y cuál es el compromiso que hace el Benjamín? Le dice ya, usted, señorita Estivalis, me va a prestar el dinero que le queda de su banco, me va a prestar, yo me voy a comprar un barco. ¿Y cómo yo le voy a devolver la plata cuando yo llegue a América y descubra territorios, pueda producir riquezas, encuentre yacimientos de oro? Yo voy a volver a España y le voy a devolver el doble de lo que usted me prestó. Y ahí, como se ve en la imagen, se van haciendo tratos con personas individuales para que auspiciaran los viajes de conquista. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de los capitanes de barco de conquista eran personas que no tenían dinero, como dije recién. Eran probablemente personas que habían servido al rey, pero que estaban empobrecidos. Incluso llegaron a América personas que habían estado en la cárcel en España, que eran expulsados y se les mandaba a América. Entonces eso es muy importante. El conquistador firmaba entonces un contrato. ¿Ya? Este contrato se llamaba capitulación y este contrato lo firmaba con el rey. ¿Qué era una capitulación? Eh, Era el derecho de conquistar y fundar territorios, pero siempre en nombre de la corona, en nombre del rey. Ya el rey le daba como un permiso. El rey le decía, ya yo te doy permiso para que tú viajes a América y conquistes territorios, pero me tienen que firmar esta capitulación. ¿Y qué es lo que había dentro de esa capitulación? Estaba el compromiso de que el Benjamín, cuando llegara a América y tuviera riquezas, iba a tener que pagarle también un impuesto al rey, que consistía en una quinta parte de lo que él obtuviera de las riquezas. O sea, un quinto de lo que el Benjamín
le quitara a los indígenas o de lo que el Benjamín produciera en una mina o en un campo, él le tenía que dar un quinto al rey. Ese era el compromiso. Y si no lo cumplía y el rey se daba cuenta, muy probablemente lo mandaran de vuelta a España y lo encarcelaran. Así que eso es importante que ustedes entiendan que la conquista funcionó como una empresa. Un dueño o alguien que quería formar una conquista en América tenía que hablar con el rey, tenía que buscar auspiciadores para que trataran de prestarle dinero y él así contratar hombres, pagar armas, pagar comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que lo entendamos, chiquillos. ¿Todo claro hasta aquí? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿Vamos bien? Vamos bien, está claro. Ya. Gracias, tía Alejandra. De nada, profesor. Chiquillos, ya, muy bien, muy bien. Entonces esta empresa, una vez que llegaba a América, se formaban huestes. Aquí está mejor explicado. Una hueste de esta empresa de conquista era cuando llegaba a América el capitán. Vamos a seguir con que el Benjamín era el capitán. Alguien está tratando de entrar. La Millaray. Vamos a seguir entonces con que el Benjamín era el capitán. Vamos a seguir con ese ejemplo. Ahí se ve un poco borrosa la imagen, pero igual se entiende. Ya el Benjamín es el capitán que va a caballo con su armadura y él tiene que formar una hueste. ¿Cómo se forma la hueste? Se forma con tres grupos de personas. Una hueste tiene que ver con la manera en que ellos se movían en el territorio y conquistaban a otros indígenas. Una hueste tenía que tener sacerdotes. ¿Por qué? Porque recuerden que los sacerdotes eran importantes porque ellos ayudaban a convertir a los indígenas. Tenía que tener soldados que acompañaran al capitán, pero además tenía que tener indígenas que les sirvieran a ellos como empleados o que les sirvieran como guías, que les sirvieran como intérpretes, incluso que les sirvieran para luchar en contra de otros indígenas. Entonces, una hueste era lo que el capitán tenía que formar una vez llegando al continente para poder conquistar nuevos territorios. Todos los españoles que llegaron, todos los capitanes españoles que llegaron a América formaron una hueste. Y en la hueste, recuerden, tenía que haber sacerdotes, tenía que haber otros soldados, que no eran tantos, y los que más habían eran indígenas que les servían para cargar las cosas, que les servían como guía, que les servían para cocinar, eh, que también les ayudaban a conseguir alimentos. Todo eso eran, me llegó la Yanaya también. Todo esto era parte de la hueste, chiquillos. Y algo que les voy a adelantar y les voy a decir ahora, para que no se les olvide nunca más, la conquista de los españoles, a pesar de que claramente ellos tenían una superioridad tecnológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían caballos. Aquí en América recuerden que no existían los caballos. Tenían espadas, tenían armadura, conocían el bronce, el hierro. Pero toda esta superioridad de armas y de tecnología no le hubiera servido de nada sin haber logrado el apoyo de algunos grupos indígenas que estaban peleados con los que eran las cabezas de los imperios. Los aztecas, chiquillos, tenían muchos enemigos a su alrededor, muchos grupos indígenas. Tlaxcaltecas, zapotecas, eran enemigos de los aztecas. Y estos grupos de indígenas, que eran muchos, miles y miles, se unieron a las huestes de los españoles para pelear en contra de los aztecas y sacarlos del poder. En el imperio inca también pasó lo mismo. También muchos indígenas de otros grupos externos a los incas se unieron a los españoles para poder sacar a los incas del poder. Entonces, algo que tenemos que tener en claro, chiquillos, es que a veces creemos que los españoles fueron superiores y todo el cuento, pero en realidad no hubiera sido posible sin el apoyo de estos indios indígenas que se le unieron a los españoles para pelear en contra de los grandes imperios.
A lo mejor algunos de ustedes dirán, entonces como que traicionaron a los suyos. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no, porque hay evidencias que dice que los aztecas y los incas también esclavizaron a muchos pueblos. Entonces, cuando estos pueblos que estaban a las afueras de los imperios vieron la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, se unieron a los españoles. Lamentablemente, sus condiciones de vida no mejoraron, pero ellos creyeron que sí podían mejorar. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos en claro, chiquillos. Ahí está entonces cómo llegan los españoles en este encuentro o choque de dos mundos. Ahí se ve cómo los portugueses llegan al lado de Brasil y los españoles llegan a Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, y al Cusco, que es la capital del Imperio Inca. Muy, muy importante eso que tengamos en claro. Chiquillos, un nombre que no se les puede olvidar, es el nombre de Hernán Cortés. ¿Ya? Hernán Cortés, muy, muy importante, porque Hernán Cortés fue el conquistador que dirigió la campaña de la caída del Imperio Azteca en la ciudad de Tenochtitlán. Ahí vemos una pintura de Tenochtitlán. Las ruinas de esas construcciones todavía están, chiquillos. Yo tuve la oportunidad de subir a la pirámide de la Luna, que es esa más grande que se ve ahí, y la otra que está al otro lado es la pirámide del Sol. Hay que subir como 300 escalones para poder llegar a la cima, pero es impresionante y ahí uno se puede imaginar la majestuosidad del imperio azteca. Ya es de verdad impresionante Profe, pensar en ese lugar se hacían los sacrificios, ¿no? exactamente. Una de las, muy bien, Benja, una de las ideas que tenían los aztecas era que por todas esas escaleras no solo subiera la gente, sino que cuando hacían sacrificio y la gente estaba mirando desde abajo, la sangre de las personas tenía que correr por las escaleras. Y los guías que cuando uno va ahí te cuentan la historia las escaleras tienen todavía unas manchas como negras que los guías te dicen que todavía son restos de sangre que quedaron impregnados por la cantidad de personas que se sacrificaron ahí a los dioses. Ya recuerden que cómo sacrificaban los aztecas era que le abrían el cuerpo y hacían que su órgano y que la sangre chorreara hacia abajo. Un espectáculo bastante bizarro, pero que para ellos funcionaba. Alguien está diciendo algo, pero no puedo, a ver, voy a meterme a mirar qué dijeron. Solo dijo ya, profe. Ya. Pucha, me emocioné. Así que eso con los aztecas. Entonces, Hernán Cortés no se Manso les puede trauma olvidar para los este niños. nombre. De hecho, los niños eran espectáculos donde asistían todos los habitantes del imperio, porque pensemos que desde arriba, si sacrificara 50, 60 personas desde esa cúspide de la especie de pirámide, se podía ver desde muchos lados. ¿Ya? Se podía ver desde muchos lados. Ellos, por lo general, sacrificaban a los esclavos o a las poblaciones que ellos dominaban. Tampoco era que sacrificaban todo el año, sino que eran en fechas específicas donde ellos alimentaban a los dioses, o eso era una de sus creencias. Entonces, chiquillos, llega Hernán Cortés y dirigió una expedición en 1519 que zarpa desde el puerto de Cuba y continuó hasta la ciudad azteca de Tenochtitlán. Hernán Cortés fue quien se decidió a tratar de conquistar este gran imperio, porque sabía que en este gran imperio, como decía el Benjamín, era donde estaban mayormente las riquezas. ¿Qué pasó cuando llegan a la ciudad? Y lo podemos ver en la imagen de arriba. En un primer momento creyeron que como venían desde el mar y ellos vieron y sabían cuando venían desde muy lejos en estos barcos, ya ver a estas personas que vestían armaduras brillantes, que tenían barba, que venían encima de animales grandes como eran los caballos, que ellos no estaban acostumbrados a ver. En un primer momento incluso Moctezuma y su corte creyó que eran dioses. Y ese fue uno de los principales errores que cometió Moctezuma, que él no se decidió nunca a si tratarlos como amigos
o a tratarlos como dioses o a tratarlos como enemigos. Eh, en un primer momento, como Moctezuma les mandó regalos, les mandó plumas, les mandó vestimentas, y tal vez uno de sus mayores errores fue haberles mandado muchos regalos de oro. Cuando les mandó muchos regalos de oro, Hernán Cortés y los demás españoles vieron brillar sus ojos al darse cuenta de que sí era el lugar correcto para encontrar oro y riquezas. Entonces Moctezuma no se dio cuenta hasta mucho después de que cuáles eran los propósitos de los españoles. Eh, como les decía, en un primer momento pensó que eran dioses, por lo tanto le hizo regalos. Después se dio cuenta que no eran dioses cuando vio a algunos sangrar o cuando vio ese tipo de cosas. Y ahí quiso hacerlos sus amigos. Pero cuando trató de hacerlos sus amigos se dio cuenta que en realidad los españoles no querían ser sus amigos, lo que querían era obtener las riquezas y ellos estar en la cabeza del imperio. Entonces trató de ser su amigo y cuando trató de ser su amigo, ¿qué es lo que hizo Hernán Cortés? Apresó a Moctezuma y cuando apresa a Moctezuma, después de haber pasado más o menos un mes por ahí rondando las fronteras del imperio, empiezan los enfrentamientos entre los españoles y los aztecas. ¿Cuál era el problema? Que como Moctezuma estaba prisionero, hubo una especie de crisis de autoridad, porque si el rey estaba prisionero, ¿quién iba a tomar el mando? ¿Quién iba a dirigir las tropas? ¿Quién iba a ordenar cómo íbamos a atacar a los españoles? Así que ahí se produjo toda una confusión dentro del imperio azteca, chiquillos. Entonces, Hernán Cortés Profe, ¿y no había vino, alguien como para sustituir al rey? ¿No había nadie? sí, había gente que estaba más abajo de él, pero el problema es que la fidelidad de los aztecas siempre estuvo con su máxima figura, con el emperador, con su rey. Entonces, eh, al estar otra persona a cargo, había mucha gente que estaba en contra, que se oponían, que decían que esta misma persona había planeado que lo tomaran prisionero a Moctezuma para quedarse con el poder, que estaba aliado con los españoles. Entonces, una vez que se toma prisionero a Moctezuma, como que el ejército se divide un poco. Están los que quieren pelear, están los que dicen, no, no podemos pelear porque el único que nos puede ordenar pelear es Moctezuma. Hay otra parte del ejército que derechamente se retira y se va hacia los lugares donde ellos viven para proteger a su familia. Entonces, todo ese tipo de crisis hubo. Si hubieron personas que quisieron tomar el poder, pero no contaron con el apoyo y la legitimidad que tiene un emperador y un rey. Así que eso es muy importante, Benja, y muy buena pregunta. Entonces, como yo les decía, Cortés rápidamente estableció alianzas con los enemigos de los aztecas, los cuales obviamente le ayudaron a conquistar la ciudad, que era una ciudad que sí tenía un gran ejército, pero como tenía tanta población, había parte del ejército que no estaba cerca de la capital, había parte del ejército que estaba en las fronteras, parte del ejército que estaba en otras ciudades. Recuerden que el Imperio Azteca tuvo millones y millones de habitantes, por lo tanto el ejército no estaba completamente en la ciudad de Tenochtitlán. Profe, estoy muy seguro que Cortés traicionó a los aztecas. No, digo Exacta, al otro. Traicionó al aliado, al enemigo de los sí, aztecas. sí, después de que lo utilizó, obviamente, para la batalla, Cortés les prometió que ellos iban a ser los líderes, iban a tener todos los recursos. Si bien es cierto, no los esclavizó, pero lo que hizo Hernán Cortés fue también tratarlos como indígenas. Recuerden que para los españoles, aquellos indígenas que no se bautizaban en la religión católica, eh, prácticamente no eran personas. Entonces también explotó a algunos, eh, a otros les dio tierras que no eran tan fértiles, no cumplió lo que les prometió en realidad. Y sumado a eso, recuerden que otro de los grandes problemas que hubo cuando llegaron los españoles es que muchos de sus soldados eh, venían con enfermedades, tenían pestes que no se conocían en este lugar, eh, y para las que el sistema inmunológico no estaba preparado de resistir. A ver si lo llevamos a la actualidad.
supongamos que aquí en América nadie nunca se había enfermado con COVID-19 y llega un español contagiado con COVID-19 ya cuando los demás españoles habían pasado por la enfermedad y se habían recuperado. Entonces, llega este español a América con una enfermedad nueva a que el sistema inmunológico de los aztecas no estaba adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a morir, le empiezan a dar enfermedades porque ellos no estaban acostumbrados, por ejemplo, ni al tifus, ni a algunas pestes, y yo les puse lo del COVID-19, pero obviamente esa enfermedad no existía hace 600 años atrás. Pero, pero para ellos fue todo un tema el de las enfermedades de transmisión sexual. Muchos de los españoles les pegaron el sífilis, la gonorrea, que son enfermedades de transmisión sexual a las mujeres del Imperio Azteca. Producto de violaciones, producto de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hubieron muchas enfermedades que disminuyeron la población azteca. Si ellos, antes de llegar los españoles eran 10 millones, por enfermedades habrán muerto unos 2 o 3 millones de personas, ¿ya? Si es que no más. Hasta que después empezaron a encontrar curas, la gente que se dedicaba como a la sanación natural encontró hierbas que servían para curar algunas enfermedades. También el sistema inmunológico se comienza a adecuar a eso. Entonces, eso es muy importante, pequeños. En abril de 1521 se reinicia la guerra. Recuerden que él había llegado en 1519. En 1520 hubieron varias batallas que yo no se las quise poner, porque hay batallas en donde ganan los aztecas, hay batallas en donde ganan los españoles, y así hay épocas en donde no se atacan, pero en 1521 se reinicia la guerra. En estos 2 años que habían pasado, los aztecas tenían un nuevo emperador que se llamaba Cuauhtémoc, ¿ya? Después de que Hernán Cortés definitivamente mató a Moctezuma, aparece un nuevo emperador que se llamó Cuauhtémoc, que no era tan popular. La verdad no era muy popular. Y fue el último emperador del Imperio Azteca. Los españoles se apoderan de la capital, toman control del imperio y organizan un territorio que se denominó Nueva España. Ellos eliminan el nombre del Imperio Azteca, eliminan el nombre de Tenochtitlán, y los españoles bautizan ese imperio y ese territorio como el Virreinato de Nueva España. ¿Por qué de Nueva España? Porque ellos creían que ahí se iba a poder fundar una civilización tan grande como su patria, que era España. Es interesante, chiquillos, que pensemos que en tan solo 2 años Hernán Cortés invadió todo México y logró conquistar el Imperio Azteca. ¿Ya? En 2 años pudo conquistar alrededor de más de 10 millones de personas, que eran las que vivían en los alrededores, y las que vivían en la periferia eran mucho más de 10 millones. Entonces eran muchas personas. Entonces, repasando un poco, alguien está tratando de entrar. Sebastián Cofré. Entonces, chiquillos, repasando, hay muchos factores que favorecen la llegada la conquista de los españoles. ¿Alguien me podía decir cuáles son los factores, los más importantes que vimos? ¿Qué cosas hacen posible que los españoles conquisten el territorio azteca? Yo les nombré varias en el camino. ¿Qué cosa hace posible que los españoles conquisten el Imperio Azteca? Que el azteca piense que ellos son dioses. Ya, ese es un factor, muy bien. ¿Qué otro factor más puede ser que hace que los españoles conquisten en solo 2 años a los aztecas? El oro. Ya, el oro, muy bien. Sí, ese otro factor muy importante, como la motivación, las ambiciones. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que hayan hecho que las personas tengan enfermedades para tener menos personas. Ya, muy bien, también que hayan el tema de las enfermedades, muy importante. Eso también fue otro factor, porque se mueren muchos soldados. Las Sí, bien. armas y la armadura que ocupan los españoles y los caballos.
Muy bien, Estíbaliz. Ese también es otro factor. Las armas, la armadura. Si bien es cierto, de nada hubieran servido las armas si es que hubieran peleado, no sé, pues 30 españoles contra 4.000 indígenas, pero como se le unieron más indígenas, matar a un español era mucho más difícil que matar a un azteca, a un guerrero azteca. Ya, porque para matar a un español había que apuntarle o al cuello, o a la axila, o a la cara, o había que botarlo primero, sacarle el casco y, no sé, matarlo a piedrazo o cosas así, porque la armadura, si bien es cierto, los hacían más pesados y más lentos, pero los protegían de las flechas, los protegían de las boleadoras, etcétera, etcétera. Es lo único Muy- que tiene los aztecas, lo único que son como para derrotarlos, más o ¿Eh? menos, por así decirlo, es que como ellos no tienen armadura, son más rápidos y no Claro. pesan tanto, con sus armas de palo, de roca, de escudos, así. Exactamente, muy bien, Estíbaliz. Esa es una ventaja que tenían los aztecas, pero se contrarrestaba con que, acuérdense que habían hartos indígenas que también peleaban para los españoles. Entonces, habían otros indígenas que también eran rápidos y que también conocían el territorio, que esa puede haber sido otra ventaja también. Muy, muy bien, chiquillos. Ahora vamos a pasar a la otra parte del continente, que es el Perú. ¿Ya? No, esto lo vamos a tratar de ver más sintético, porque ya les expliqué varias cosas que se aplican también a la conquista del Imperio Inca, como son las mismas causas que ustedes me dijeron, que es la superioridad de armas, el que pensaran que eran dioses, la motivación por el oro, también el que se le haya unido varias indígenas que eran enemigos de los incas. Todo ese tipo de cosas también pasaron en este lado del continente, ¿ya? Que es más cerca de nosotros, que aquí al lado en Perú, ¿ya? Pasó lo mismo que pasaba en el Imperio Azteca. Muy parecido, solo que pasó un tiempo después. Recuerden que la conquista de México fue entre 1519 y 1521. En este caso, en el Perú, la conquista se inicia en 1529, es decir, 10 años después de que se inicia en México. Y aquí aparece otro personaje importante que es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro llegó al territorio del virreinato de Nueva España, que era el antiguo imperio azteca, y allí escuchó de unos indígenas que habían viajado, que eran navegantes, que hacia el sur había un gran imperio que tenía enormes riquezas. Entonces, al escuchar esto, Francisco Pizarro y su amigo Diego de Almagro, que fue su socio y que también financió la conquista, junto al sacerdote Hernando de Luque, en 1529 deciden venir a Perú con la promesa o sea, con más que la promesa, con lo que le cuentan algunos indígenas sobre las riquezas que habían en Perú. Entonces Pizarro viene a reconocer este territorio aquí en el Imperio Inca y se dio cuenta de que las historias eran verdaderas. Vino acá, paseó un tiempo, estuvo en los márgenes del imperio y se dio cuenta de las riquezas que tenían los incas. Entonces él viajó a conversar con el rey porque tenía que pedir permiso. Recuerden que tenía que firmar estas capitulaciones. Entonces el rey Carlos I se entusiasmó mucho. Obviamente un rey cuando una persona que tiene ganas de conquistar le cuentan que hay muchas riquezas, que él va a ganar un quinto de toda la riqueza, que la gente también le va a pagar impuestos. El rey le dice inmediatamente que sí y firman las capitulaciones. Ya recuerden que las capitulaciones eran como estos contratos que firmaban los conquistadores con el rey. Y en 1532 comienza ya a avanzar por el territorio peruano, que era un territorio mucho más difícil de recorrer que el Imperio Azteca. Si ustedes han visto fotografías de Machu Picchu, de Cusco, se pueden dar cuenta que es mucho cerro, es territorio muy empinado, está entre medio de las montañas, por lo tanto no es tan fácil de llegar como en el Imperio Azteca, que es mucho más plano,
Ya los caballos pasan fácilmente, los ejércitos también pueden avanzar. Fíjense en esa pintura de ese camino, en la pintura de más arriba, ese camino donde va recorriendo el emperador, o sea, el conquistador, y que incluso se tiene que bajar del caballo por lo peligroso del camino, porque tenían que rodear y pasar por muchas montañas. Eh, ¿Cuál fue la mala suerte del Imperio Inca? Ellos ya derechamente la idea de dioses no la tenían tan encima porque habían tenido contacto, habían personas que se habían escapado del Imperio Español de México y habían llegado a contar a los incas lo que estaba pasando en el norte. Entonces ellos ya sabían de los españoles y también creían que tarde o temprano iban a llegar ahí. ¿Cuál fue el problema? El problema de los incas fue que justo en el momento en que Pizarro empieza a avanzar hacia el imperio, los incas estaban en una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que eran los dos herederos al trono. Los dos querían quedarse con el poder y ninguno de los dos quería ceder. Entonces, justo cuando llega Francisco Pizarro, estaban peleando los incas contra los incas. Por lo tanto, el ejército del imperio inca estaba muy debilitado. Y esa fue la mala suerte que tuvieron los incas. Justo en el momento en que él llega, era el momento de más álgida la batalla. Ya era el momento en donde más incas estaban muriendo porque Atahualpa y Huáscar no se podían poner de acuerdo para ver cuál de los dos iba a ser el nuevo gobernante inca. Así que eso es muy importante que lo tenga. Eso es lo que, por ejemplo, los diferencia con los aztecas. ¿Ya? A lo mejor a los aztecas lo que los perjudicó fue que Moctezuma nunca supo qué hacer con los españoles. Los incas ya sabían qué hacer. Ellos sabían que los españoles iban a venir a matarlos, pero no se esperaban que llegaran justo en el momento en donde se había muerto el gobernador y sus dos hijos se comenzaron a pelear por el trono. Eso es muy importante. ¿Qué hizo Pizarro? Muy astuto, los españoles, muy astutos cuando llegaron a ese lugar. Francisco Pizarro le dijo, Atahualpa, no te preocupes, yo te voy a prestar mi ejército, te voy a prestar mis armas y te voy a apoyar para que luchemos en contra de tu hermano Huáscar. Atahualpa confía en él y en eso que confía en él, los españoles lo capturan y lo toman prisionero. Entonces, Francisco Pizarro traicionó a Atahualpa luego de que le había prometido una alianza. Pizarro toma prisionero a Atahualpa, pide un rescate a manos de sus generales y de la gente que era leal a él, pide una pieza o supongamos una casa llena de oro. Lo que él les pide es que le llenen una casa con tesoro y ahí él iba a dejar libre a Atahualpa. Y una vez que le entregan este tesoro, lo que hace, como se ve en la fotografía, ahí se ve todo el tesoro que le llevaron y que tenían a Atahualpa apresado desde el cuello. Una vez que le llevan todo el oro, Francisco Pizarro igual decide matar a Atahualpa. Ya, mata a Atahualpa y ahí comienza a avanzar, se apodera del ejército, se hace alianzas con los enemigos del Imperio Inca y avanza hacia el Cusco, hacia Machu Picchu. Y así posteriormente derrota a Huáscar en una lucha y conquista todo el Imperio Inca, llegando incluso hasta Chile. ¿Ya? Recuerden que una parte de Chile también era del Imperio Inca, pero posteriormente, en las sesiones siguientes, vamos a ver cómo llegan los primeros españoles a Chile y los problemas que se encuentran, ¿ya? Que son principalmente que los mapuches jamás se rinden. Y ese fue uno de los principales problemas que tuvieron los españoles cuando llegan acá, más o menos en 1536 llegan los primeros y en 1541 ya se funda la primera ciudad, que es Santiago. Chiquillos, ¿qué duda tienen el de la clase de hoy? ¿Qué cosa le llamó la atención? ¿O qué comentario tienen? Porque vamos a quedar hasta acá hoy con la materia. Recapitulando, ¿qué cosa, con qué enseñanza se van hoy de esta clase?
¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no sabían? ¿O qué sabían y les quedó más claro ahora? A mí me llamó la atención sabiendo cómo los españoles conquistaron el imperio inca y también Ajá. cómo los incas ayudaron a los españoles. Ajá, muy bien. ¿Sí, alguien más que quiera decir algo? Antonino, Benja, Amira, por ahí. Los escucho, los escucho. No, profe, sí quedó como súper claro. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Los que llegaron más tarde, la Millaray. No sé, Ella- profe, es que igual fueron como los indígenas, fueron como muy ingenuos a creer a los españoles, pues, Sí, eso es muy cierto. que iban a recibir ayuda de Ajá. como se veían, pero no. Es que los españoles les vendieron un personaje, la verdad. Se vendieron como personas que en realidad querían como conocer el territorio y ayudarlos y convertirlo a la religión, pero todos sabemos que como se ve en esa fotografía, lo que más perseguían era el oro y no les importaba nada para conseguir su objetivo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún otro comentario, chiquillos? ¿No? Les tengo una tarea. Tarea para la próxima clase. Sáquenle una foto, escríbanla, pero de las páginas 56 y 57 del libro, en la página 57 específicamente aparecen unas preguntas. Hay unos documentos y ahí hay como 4 o 5 preguntas que ustedes tienen que responder. ¿De qué se tratan los documentos? Principalmente de lo que hablamos hoy día, de las características de la conquista, de cómo se ve el territorio, también de los problemas que tuvieron los indígenas, de las ventajas de los españoles. De eso tratan los documentos. Es un poco para poder tener una perspectiva histórica de lo que vimos en esta clase. 56 y 57, ahí aparecen los documentos, pero al final de la página 57 están las preguntas. Anótenlo, sáquenle una fotito para que esto lo podamos repasar la próxima clase y ustedes puedan hacerlo. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Correcto? ¿Lo escribieron? Profe, ¿Le ¿cuándo sacaron es la foto? última clase? ¿Cómo? ¿Cuándo es la próxima clase? Es todos los jueves a la misma hora. Todos los jueves a las 12. Así que tienen una semana para hacer la tareita. ¿Ya? Un aviso, profesor. Cuénteme. No, lo que pasa es que le quería avisar a los chicos que hoy, para que le avisen también a sus compañeros, tenemos consejo de curso a las 5 de la tarde y la idea es entregar la información de todos los trabajos que se han ido desarrollando con cada uno de los profesores, repetir nuevamente cuál es el horario de clases virtual, así que más otras informaciones para que no falten. Muy bien, muy bien. Ya, chiquillos, entonces vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias a los que participaron. Hoy día lo escuché un poco más. Espero que vamos mejorando cada vez más la participación. Y hagan las tareas, chiquillos. La próxima clase partimos con la revisión de las preguntas de la página 56 y 57. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿No? No, ya quedan No, pocos. Ya. Así que eso, chiquillos, que estén bien, cuídense, pórtense bien, cómanse toda la comida y nos vemos y hagan la tareita ya. Adiós, adiós. Chao, chao, chao Antonino, chao Millaray, chao Seba, chao Estíbalis, chao Yanaya, chao Chao, Antonino. chao. Chao, chao, cuídense.